Saludos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Randy Adak de la cuenta Rinconcitos RD y estamos en este momento haciendo un trabajo especial en el pueblo de Sosúa en conjunto con la Fundación Ecológica Magua y la Fundación Global Coalition. Estas personas que se encuentran conmigo son, a mi izquierda se encuentra Manuel Alejandro Rodríguez Redondo y a mi derecha se encuentra Lía Hiraldo. Son las personas responsables de la Fundación Ecológica Magua y la Fundación Global Coalition, que es una fundación, como habían visto en un video anterior, que se encarga de hacer un trabajo extraordinario con relación a la reestructuración de los corales, de los arrecifes de corales, un trabajo muy importante para el país, para los ecosistemas marinos y para el medio ambiente. ¿Por qué razón estamos nosotros aquí en este lugar actualmente entrevistándolos? Porque en las redes sociales en estos momentos existe una situación con una estatua de la diosa Atabey que está sumergida, en el centro vamos a decir, de la bahía de Sosúa, en la playa de Sosúa, a unos cuantos metros de la playa. Y esa estatua, varios creadores de contenido, mi amigo William Ramos, Sireno Man, etcétera, la mayoría de ellos, han hecho imágenes sobre esa estatua, una estatua bellísima que se la vamos a presentar como en una imagen de fondo que le van a poner en este mismo video para que la conozcan. Y es un atractivo turístico nacional e internacional. ¿Qué sucede? Que la Sala Capitular de Sosúa, junto con grupos religiosos, han tomado la decisión de forma unanimidad, de retirar esa estatua. Esa situación ha creado opiniones encontradas entre grupos ambientalistas principalmente. Entonces, grupos que estamos de acuerdo en preservar los corales, porque entendemos que puede crear un problema a los corales, en nuestra opinión personal, pero yo quisiera como aclarar mejor todo y que sean ellos los que nos hablen un poco y edifiquen a la audiencia del país de qué se trata esa situación. Entonces, Manuel y Lía, vamos a comenzar con varias preguntas aquí que tengo anotadas, algunas que se nos pueden ocurrir, ¿verdad, mi hermano? Vamos a hablar un poco del proyecto para que lo conozcan. ¿Qué es Global Coalition? Bueno, Global Coalition es una organización internacional, está registrada oficialmente en Estados Unidos, pero acá tenemos una sede. Entonces, Global Coalition, el objetivo es unificar la ciencia, el arte y la comunidad a través de esculturas como estas y a través de la restauración de corales alrededor del mundo. Nuestra visión es llegar a 50 arrecifes alrededor del mundo. Se comenzó, o sea, Atabey no es la primera escultura que se hizo. Se hizo una escultura en Tailandia, se llama Masu, donde también allá se colaboraron con organizaciones locales para tener corales alrededor de la escultura y ha sido un éxito. Entonces acá en Sosúa comenzamos a hacer la escultura Atabey, fue como en el 2021 y surgió de tratar de unificar estas raíces taínas que tenemos como dominicanos y combinarlo con la restauración o los esfuerzos de restauración de corales en Sosúa, porque como todos sabemos tiene un declive bastante grande, que Manuel también puede hablar más de esto. ¿Podrías, Lía, hablar un poco sobre el origen de la estatua Atabey, la estatua que está sumergida, el origen? Claro. Y yo me siento también como muy apegada al proyecto, porque aparte de que lo represento acá, incluso antes de yo trabajar directamente con Global Coalition, yo fui parte como que de la lluvia de ideas de qué podría ser la escultura. Entonces... Disculpa, tú formaste parte como en el tipo de escultura que se iba a colocar, en la idea. En la idea de qué podría representar la escultura, porque podían haber muchas ideas, se podían hacer muchas otras cosas. Excelente. Pero dimos la idea de Atabey, porque Atabey, si tú vas a cualquier sitio en República Dominicana, la figura de Atabey está ahí, porque es una representación taína
milenaria de nosotros. ¿Puedes que te acuerdes algunos sitios de lo que tú mencionas? Que está Bueno, esa imagen. Si tú vas a cualquier puntico turístico de venta o lo que sea, hay muchas esculturas de Atabey en toallas. Yo he visto la figura de Atabey. Aparte de que hay muchísimas, por ejemplo, tiendas incluso. Y otras iniciativas que se llaman Atabey. Hay un centro Atabey también en Santo Domingo. Ok, eso es importante. Es muy mencionada porque es una de las representaciones, una de las deidades más grandes que tenía nuestra cultura taína. Entonces sí se ha mencionado en el país entero siempre, y por eso, aparte de que esta deidad es la representación del agua dulce y del nacimiento del universo en esa cosmovisión. Entonces, por eso se decidió hacer Atabey, porque iba muy de la mano con lo que es la restauración y toda la parte de los corales. Entonces, cuando esta idea se formó, se consultó a diferentes miembros de la comunidad, tanto taína de acá como de la comunidad también local, y dieron su bendición de que esa podía ser la escultura que se haría. Entonces comenzaron, ¿cuánto fue? Como 2 años de construcción aquí en Sosúa. Primero se comenzó en una área aquí de Sosúa, luego se llevó a la playa. Entonces esta escultura está hecha de cemento y de acero, que no es dañino de ninguna forma para el océano, y al contrario, no se corroe el acero. No se corroe. Okay. Y porque está cubierto de resina y de ciertos componentes que no permiten que se vaya degradando. Entonces, sin embargo, tiene que tener un cuidado, o sea, hay que mantenerlo, hay que limpiarla porque hay sedimentos que se crean. Siempre tiene que tener un mantenimiento, pero tiene la capacidad de poder ser también un arrecife artificial para poder también ayudar a la restauración de corales en el área. Excelente. Y otra pregunta, mire, ¿es cierto que hay otro tipo de estatuas, aparte de esa, de la fundación? Sí, sí. Hay una estatua en Samaná, en el Limón, se llama Anacaona, que también está conectada. Bueno, todo el mundo aquí sabe quién fue Anacaona y qué poderosa fue esa mujer. ¿Esa no le ha creado problemas por allá? No ha creado problemas. Y el objetivo también es poder desarrollar otro proyecto de restauración allá en el área. Pero por ahora Anacaona está fuera del agua, está simplemente como una estatua atractiva turísticamente, y eso era otra cosa que quería mencionar. Atabey, y eso es muy, muy importante resaltar porque está haciendo su trabajo. Atabey funciona como catalizadora de educación y como catalizadora de conservación del océano. Eso te iba a preguntar, disculpa, Lía, ¿qué beneficios para los arrecifes de coral, para el océano, implica la estructura de Atabey, que me imagino que es de grandes dimensiones? Si puedes evaluar un poco, explicarnos las dimensiones que tiene y los beneficios para el ecosistema marino y para el país. Claro. Que esa escultura esté ahí, te lo agradeceríamos. Bueno, la escultura tiene aproximadamente 5 toneladas, eso son como 42,000 libras. Y tiene como algunos 5 metros de alto, 3 metros de ancho, y pesa mucho. Entonces, esta escultura, los inicios fue para que comenzara como una catalizadora de educación. O sea, cuando tú ves Atabey, cuando tú te sumerges, e incluso mientras se estaba construyendo, ya la gente habla sobre eso, ya la gente habla del por qué se está creando, cuál es el objetivo, y eso es una gran oportunidad para crear conciencia. Mira, esta escultura se va a poner dentro del agua, va a funcionar como atractivo turístico, va a funcionar para poner corales alrededor, para que funcione como arrecife artificial, va a funcionar para que también las tiendas de diving, de snorkeling que hay en el área puedan utilizarlo como
atractivo turístico y puedan vender más. Fue una donación al país realmente. Aquí nadie dio, o sea, fue una inversión privada y se donó al país para que esto pueda ser catalizadora educativa y de trabajo de ecoturismo. Entonces, los beneficios son esos, son hablar más de la conservación del océano, de la conservación de los corales, plantar corales alrededor, Sí. aportar a lo que Manuel ha estado haciendo en la Bahía de Sosúa, que es muy importante, a la protección de ese ecosistema que está ahí, y aportar a la economía local. Excelente. Entonces, finalmente, para continuar con Manuel, ¿qué implicaciones a la ecología, al medio ambiente tendría retirar la escultura? Que ahora mismo diga, vamos a coger un barco o algo para sacarla de ahí. Bueno, 20 hombres, 2 bueyes, lo que sea, y sacar esa escultura de ahí. ¿Qué implicaciones tendría hacer esa hazaña que aprobaron hacer, porque ya la aprobaron? claro. Cabe destacar que para introducirla fue todo un tema también, porque es bastante pesada. Entonces no es cualquier grúa, no es cualquier embarcación que se necesita para poder introducirla. Imagínense para sacarla. O sea, eso implicaría una grúa que sea especial, una embarcación que sea de esas industriales de pescadería, y millones y millones de inversión. Aparte de que si se decide arrastrar, que eso fue lo que también escuché por ahí, de que esa podía ser otra idea, si se decide arrastrar desde donde está hasta la orilla, hasta la arena, eso implicaría la destrucción de todos los arrecifes que hay alrededor, que eso me parece inaudito. O sea, eso es una destrucción simplemente por una creencia, digamos. Entonces, implicaría mucho dinero y mucha destrucción, por lo cual no hay forma de que legalmente eso esté permitido. Bueno, pues muchas gracias, Lía. Claro. Vamos a seguir ahora algunas preguntas a Manuel, con un solo micrófono, señores. He ido con este. Pero está muy interesante tu exposición, nos edificó bien. Y vamos ahora a algunas preguntas que tengo aquí para Manuel, que es el fundador, ¿verdad?, de la Fundación Ecológica Magua. Es la persona, vamos a decir, el cerebro operativo de este proyecto. Entonces, Manuel, me gustaría que tú hables un poco sobre la Fundación Ecológica Magua, sus inicios, sus orígenes. ¿Qué te motivó a ti a crear este proyecto tan importante para el ecosistema marino del país? Bueno, resulta que yo toda la vida desde que nací soy un pecadito. O sea, yo vivo en el mar metido desde que tengo uso de razón. Okay. Y tengo un vínculo emocional con el mar y con los ecosistemas marinos muy grande, especialmente aquí en Sosúa, porque yo, aunque soy de Santiago, mi familia materna es de Puerto Plata, pero mi familia paterna tenía una casa aquí en el Club Náutico Los Charamicos, y yo desde niño, todos los fines de semana sin falta estaba aquí, y los 3 meses de vacaciones y un mes de Navidad, prácticamente. Entonces, yo desde muy niño siempre andaba a esta bahía, y yo vi cómo los arrecifes fueron dañándose. Sí. Yo no sabía qué era. Yo sabía que el fondo marino perdía cada vez más color y perdía más peces y perdía más de lo que siempre, bueno, pues yo veía. Claro. Lo único que yo sabía es que los corales no debían de tocarse. Entonces, en el 2005 se crea el Parque Temático Atracciones Submarinas de Sosúa por un decreto presidencial. Y se hace un plan de manejo del parque temático. ¿En 2005? En el 2005. Ellos trajeron, yo tenía que tener 16, 17 años cuando eso. Tengo 36 ahora. Sí. Ellos trajeron un señor de Fiji, norteamericano, que es conocido como el padre de la restauración de corales, porque fue la primera persona que llevó a cabo esfuerzos considerables de reproducción y restauración de corales. En este caso, reproducción sexual, o sea, fragmentación de corales, cultivo en vivero para luego trasplantar al fondo marino. El hecho es que yo veo este señor, que ni idea tenía de quién era, ni de ese proyecto, tampoco yo sabía nada. Yo estaba haciendo snorkel en los cabezos y yo veo que él está manipulando los corales a cuerno de alce, que es una especie muy emblemática de aquí de la costa norte, y bueno, de todo el Caribe. Sí. Pero aquí en la costa norte se desarrollaba mucho esa especie por ese mar bravo que tenemos. Esa especie le gusta mucho los ambientes de alta energía, entonces aquí es muy emblemático de la costa norte. En los cabezos quedaban algunos y yo veo que este señor está como manipulándolos
él con tanque, yo a pulmón, y yo bajo y hago que él suba para que me explique qué él estaba haciendo. Yo le dije, señor, mire, los corales no se deben de tocar y yo veo que usted lo está manipulando, me gustaría saber. Y él ahí me sacó un saco de unos caracoles pequeñitos que están matando ese coral porque se lo comen. Ay, ay, ay. Y él me explicó que le estaba quitando esos caracoles a este coral debido a que los pescadores acabaron con todos los peces que controlan ese caracol. Sí. Dígase el barraco, dígase el bocayate, dígase el pez capitán. El pez todo eso, loro. ya el pez loro tiene otra función tan importante como esa. Okay. Porque al final la causa principal, aunque tenemos daños severos ocasionados por el cambio climático, Sí. tenemos en áreas contaminadas que sorprende, porque eso es medio... La contaminación obviamente en las áreas urbanas le ha hecho daño al arrecife, pero Claro. tenemos una especie de corales muy resistentes que ahora están floreciendo en áreas urbanas y sorprende. Okay. Entonces, esos son factores que están haciéndole daño al arrecife. Ahora, la causa por la cual el Caribe particularmente, a diferencia del Pacífico, del Mar Rojo, del Golfo Pérsico, los arrecifes del Caribe, ese es mi punto en base a toda la literatura que yo he conocido, en base a lo que yo he hablado con expertos en la materia y en base a toda la experiencia y en base a visitas que yo he hecho a diferentes sitios, la conclusión mía como profesional es que la sobrepesca tiene el rol más importante en torno a la degradación de los arrecifes de coral de todo el Caribe, que está en una condición crítica de sobrepesca entero. Wow. Claro, República Dominicana se lleva la bandera, Wow. en términos de sobrepesca, Wow. y Haití. El asunto es que la sobrepesca ha desarticulado completamente la ecología de los arrecifes y su funcionamiento. Hemos quitado todas las especies que cuidaban y beneficiaban al coral, y a raíz de extraer esas especies, las que dañan el coral proliferan. Entonces el coral está en un ambiente muy hostil. Sí. Viene el cambio climático, vienen los estresores locales como la contaminación y demás, y eso ha causado un problema serio de degradación de los arrecifes. El tema es que después que yo conocí a ese señor, todos los fines de semana yo venía a quitar este caracolito. Sí. Yo me fui formando con él, yo participé en 2 talleres que él vino aquí, uno en Punta Cana y otro fue aquí mismo en Sosúa, cerca de esa fecha, y yo me fui ilustrando sobre lo que estaba pasando. En el 2009 yo decido ingresar Sí. en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para tener la investidura y la autoridad y parar la pesca aquí en el Santuario Marino en Sosúa. En ese momento se empezó un trabajo con los pescadores, Sí. en el cual se le hizo conciencia de las consecuencias que han tenido sus actividades sobre el arrecife de coral y las consecuencias que eso a su vez les representa a ellos. Ellos en ese sentido entraron en un proceso de negociación con nosotros, en el cual estimamos cuál iba a ser la reserva marina comunitaria, que es esta área de la ensenada de Playa Sosúa. Okay. Fuera de eso, ellos hacen su actividad de pesca normalmente, pero dentro del área ellos se comprometieron a participar en el proyecto, respetar y apoyar. Sí, porque, y muchos de ellos han sí. trabajado en la fundación desde ese entonces y conmigo. Sí. Ujú. Porque, disculpa, porque yo recuerdo que el local de la Fundación Ecológica Magua estaba al lado de la Asociación de la Pescadores de asociación. Sosúa. Ujú. O sea, que estaban como juntos ahí. ¿No? Sí, porque los pescadores y nosotros siempre hemos sido muy unidos. O sea, Ok. nosotros, pese a unos desaprensivos, como siempre hay, que lamentablemente no tiene muchos problemas emocionales y sociales y han Claro. incurrido en generar en los temas de querer infiltrarse en el santuario. Wow. El tema de la Asociación de Pescadores nos ha dado mucho apoyo y tenemos muy buena relación. Okay. Nada, el asunto es que como autoridad entonces yo, a base de fondos propios y de fondos de amistades y personas que me apoyaban, inicié un proyecto de vigilancia y control del tema de la pesca, Wow. en el cual nosotros paramos la pesca. Poco a poco, primero de día, pero se me metían de noche. Sí. Después no teníamos fondos. Entonces, en ese sentido, decidimos en el 2017 un grupo comunitario constituir la Fundación Ecológica Magua a los fines de nosotros buscar los recursos que necesitábamos para poder proteger la bahía de noche. Sí, porque la bahía de Sosúa es una de las principales bahías
con arrecifes de corales del país o del Caribe. Corrígeme si estoy equivocado. Bueno, los arrecifes de coral se desarrollan en todo nuestro litoral, pero Sí. dentro de la bahía de Sosúa hay condiciones muy especiales. Tanto así que nosotros ahora estamos trabajando para proponer a Sosúa como un refugio de corales ante el cambio Sí, climático, eso es importante. ya que la bahía de Sosúa tiene una condición que se llama afloramiento, Ok. en el cual sube agua fría de la profundidad al ser una ensenada profunda y estar en Sí. contra de la brisa. Esa agua que se desplaza en la superficie hacia el este hace que suba agua de lo profundo. Y en Sosúa tenemos entre 1 y 3 grados centígrados menos que el resto del Mira, país. yo quería preguntarte algo, Manuel, importante. Y eso fue una discusión que yo tuve con alguien en Instagram. Y es que si nosotros observamos la desembocadura del río Sosúa, mi compadre Oval Ureña, en la Fundación Yaque, Río Yaque, observamos mucha basura en el río Sosúa. Eso es un problema terrible. Y también observamos, y hay fotos incluso, desagües que hay fotos del sector La Piedra y esos sectores aledaños al océano directamente. Desagüe de aguas negras al océano, lo vimos. Entonces, mi pregunta, ¿eso puede afectar la producción de coral? ¿Puede afectar en algo? ¿O la corriente marina? Porque él mismo me dijo, no, porque eso no le hace nada a la playa, porque la corriente se la lleva para el otro lado. Le hace, claro que le hace. ¿Qué consecuencia usted entiende que puede crear esa contaminación que nosotros vimos ahí? Yo pienso que cualquier cosa que no sea de la naturaleza, que uno incorpore al medio, va a tener una consecuencia. En general, hay consecuencias que pueden ser positivas, consecuencias que pueden ser negativas, consecuencias que pueden ser X. En el caso de la contaminación, sabemos que nuestras heces fecales tienen bacterias. Hay algunas bacterias de esas, como la Serratia marcescens, que causa ceratiosis en acropora, o sea, en coral cuerno de alce, el que le dicen pateñame. Esa bacteria lo infecta y le causa pérdida de tejido a ese coral. Es una enfermedad que se llama white pox. No sabemos otras bacterias que podemos estar metiendo, que no son del medio marino, pero que pueden proliferar en las aguas marinas, porque hay muchas de nuestras bacterias que la sal no la mata como se creía anteriormente. Exacto. Hay muchas bacterias que entran al mar y proliferan en el mar. Encima también de que nosotros estamos aportando una cantidad excesiva de nutrientes con todas las aguas negras, y eso hace que las propias un cambio en las bacterias marinas y un cambio también, por ejemplo, en las algas que dominan el área, y eso a su vez puede tener consecuencias ecológicas importantes. Ahora bien, incluso más que eso, en todas esas aguas vienen metales pesados, detergentes, gasolina, gasoil, toda clase de contaminantes. Aceite quemado. Mira, yo en el sistema aquí, nosotros no usamos agua de la llave, o es de osmosis inversa o de botellón, porque el agua de la llave puede traer mínimas trazas de algunos metales que son suficientes para matar todo. Claro. O sea, imagínense en el agua de la calle y agua negra. Claro. Todo lo que eso podría estar entrando al mar. Nosotros ahora mismo hemos tenido la suerte de que debido parece que a los corales fortalecerse con la vigilancia y la protección, que hay muchísimo más peces que en cualquier otra parte de aquí de la costa norte, y también con el tema de los corales que han quedado, que son más fuertes, y el trabajo que hemos hecho con el erizo de púas largas, que es un herbívoro muy importante. Y yo creo que los corales están mostrando una resiliencia impresionante en Sosúa, a pesar de que yo sí considero de que eso puede estar afectando, y si seguimos, vamos a decir, haciendo obras sin contemplar la sostenibilidad, esa presión de contaminación va a aumentar, lo cual podría traer una consecuencia mayor. Entonces, yo pienso que es algo que hay que abordar urgentemente. Yo toda la vida, desde que empecé la fundación, he dado no sé cuántos viajes a Coraplata y a otras instancias del gobierno para insistir en que se controlen las aguas urbanas y las aguas negras que van a parar al mar, que son un problema grave. Empezando porque todas las aguas de las calles del Batey, todas las aguas de la calle aquí van a la playa de Sosúa. Tómese una cucharada de agua de la calzada a ver qué le pasa. Muero al instante. Todo eso va al mar. Sí. Más las consecuencias para los bañistas y el turismo. Entonces es muy recomendado controlar eso, a pesar de que debo ser claro, en todos los análisis de agua que se han hecho, Sosúa no presenta un grado de contaminación significativa. O sea, no playa hay. de Sosúa, Charamico, esa zona de aquí. Nosotros traemos el agua directa del mar y apenas la filtramos para ponerla en el sistema.
y todos los análisis que nosotros hacemos, incluso la mandamos fuera, no hay nada que pueda ser sinérgico de contaminación, por lo menos en la playa de Sosúa. No, pues excelente posición, hermano. Es muy importante esos datos que él está dando, porque son datos para, vamos a decir, para edificarnos de la importancia de los corales y al mismo tiempo la importancia de la escultura, porque el tema real es la escultura. A eso mismo iba ahora. Entonces, yo quiero que tú me hables a mí, ¿qué implica sacar la escultura? ¿En qué puede pasar en caso de que se saque, se retire? Ella habló algo importante. De la escultura con la Fundación Magua. ¿Y qué relación también tiene la Todo escultura eso. con la Fundación Magua también? Eso, ¿Qué tiene que ver la Fundación Magua, Gloria Colaricio, la escultura de Altabé? Explíquele a la gente todo eso. Eso iba justo ahora a decir Sí. que nada, que constituimos la fundación en el 2017 y empezamos entonces a escalar los esfuerzos de restauración de arrecife de coral, con tanto los corales, los erizos, los peces, arrecife artificial. Y de repente en el 2019 o 2018-2019, no recuerdo bien, una de las cofundadoras de Global Coalition, Angeline, se acercó a mí por correo y me había dicho que había conocido sobre la iniciativa que tenemos en Sosúa y que ellos habían venido para instalar una escultura submarina aquí en la República Dominicana en un sitio que fuera de conservación de corales, porque ese es el propósito de haber hecho esa escultura. Nos reunimos, ahí me mostró que pensaba hacer Altabé. A mí me encantó cuando ella me comentó eso, porque es algo que ciertamente es muy vinculante a nuestra cultura. Disculpa, Manuel, disculpa. ¿Hay alguna objecióncita con el tema de la imagen que eligieron en las redes? Hay pocas, pero una te la voy a mencionar. Hay gente que dicen, ¿por qué razón eligieron esa escultura y no eligieron, por ejemplo, la Virgen María? ¿O no eligieron una imagen de Jesucristo? ¿O no eligieron otro tipo de imagen que no sea esa imagen de un dios pagano de los taínos, que eran politeístas? Porque primero nosotros... Eso es una pregunta importante, para que lo aclare la gente. Primero, eso es algo de nuestra cultura reciente. Sí. Y aquí todo el mundo, la iglesia está llena de íconos cristianos y católicos. Claro. Nosotros entendemos que es sumamente importante venerar a la cultura taína, especialmente porque fueron los cristianos y los católicos quienes acabaron y exterminaron con los taínos y no respetaron su creencia como debieron respetarla. Claro. Porque usted tiene que respetar lo que el otro decida creer. Y en la misma Biblia lo dice. Usted no se tiene que meter con las decisiones de otro. No lo hace el mismo Dios, que le da libre albedrío a la persona para que escoja. Mucho menos un ser humano tiene que meterse con lo que cree otra persona. Pero nosotros naturalmente creemos que más importante a nivel cultural era promocionar precisamente nuestros indígenas taínos que fueron tan maltratados y que fueron casi exterminados. De hecho, algo que me gustó mucho de esta experiencia es que yo pude conocer en esto a varias personas que tienen bastante genética de nuestros taínos, como Irka, que amo su música. Sí. Irka fue la que bendijo. Sí. Ella es una taína, tú la ves, Sí. es una indígena, literal, Yo físicamente. lo he visto, Sí. es muy viral ella en las redes. Sí, a mí me encanta su música. Sí. Y conocimos también otras personas, incluso aquí en Sosúa me sorprendí, de algunas personas de la fundación que tienen bastante también. Un muchacho que trabaja con nosotros, por ejemplo, que se llama Pascual. Sí. Yo le veía los ojitos chinos y la quijada y la forma de muy particular, y después averiguamos y parece que aquí en Sosúa hay bastantes dominicanos que tienen ADN de nuestros aborígenes. No, en que esas se lomas, mezclaron, es que claro, en esas pero- lomas estaba llena de aborígenes. Claro. Hay indicios aborígenes en todos los recorridos que nosotros hemos hecho. Bueno, el tema es que exacto, nosotros celebramos mucho ese acercamiento y lo Sí. cultivamos y entendimos que fue una idea maravillosa para catalizar el turismo. Sí. Y ciertamente fue muy bienvenida por la fundación y precisamente se ha convertido en un ícono de visitación y se ha convertido en un ícono de conciencia y se ha convertido también en un elemento que ha ayudado a reposicionar a Sosúa como el destino que todos queremos que sea, ya que, por ejemplo, podemos decir a boca llena que tenemos una de las esculturas submarinas más grandes del mundo, quizá la segunda más alta. Hay una en Bahamas que es muy alta también, pero eso está en discusión.
de saber realmente cuál de las dos es más alta. El tema es que Sosúa alberga esa maravilla, y eso es algo que va en consonancia con las acciones que el gobierno está haciendo para reimpulsar a Sosúa como un destino familiar y un destino en el cual el desarrollo sostenible sea la palabra que prime. No, en Sosúa hay de todo, hermano. En Sosúa nosotros hemos hecho trabajo aquí, de los ríos que hay en Sosúa aquí, y yo estoy impresionado. Aquí hay un potencial muy grande. Ese río Azul, el río Martinico, la represa de Madre Vieja, el saltadero de Madre Vieja. ¿Te recuerdas? Eso nosotros lo hicimos, lo grabamos. Está documentado. Eso está bello. Eso se conecta con las espinas de Jamao también, por ahí. Sí. Y si te vas por el otro lado, puedes llegar hasta el río Sonador. Pero hay que cambiar un chingo. Toda esta zona es una zona muy rica, muy rica. Es rico Sosúa. Claro, bueno, que sí. Entonces, hermano, disculpa para seguir el tema. ¿Tienen facultad jurídica las personas que firmaron el acuerdo para eliminar la estatua? Yo desde el principio sabía jurídicamente. Me extrañó mucho y sabía que eso no procedía. Sin embargo, yo sí me acerqué a 2 de nuestros abogados y estuve investigando a ver ese tema, pero la facultad jurídica del Consejo de Regidores está principalmente enfocada al ayuntamiento del municipio, a los temas financieros de ingresos y gastos, planificaciones del ayuntamiento y temas del cabildo. La única autoridad que tiene investidura jurídica y que puede decidir si la estatua puede ser removida o no es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que fue quien dio el permiso para poner la estatua y que fue quien cofundó y es la autoridad que, vamos a decir, que nos otorgó a nosotros la concesión del proyecto Coral Maguá, que es el área donde está Atabey, que el proyecto Coral Maguá se ha hecho como un proyecto autosostenible en el cual todas las compañías que entran con cliente, los clientes deben comprar un brazalete, que son 200 pesos, 3.8 dólares, para que eso vaya, un porcentaje de eso vaya a la fundación y se le manda a un 20% al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, de esa forma, cada persona que visita contribuye con el trabajo que estamos haciendo de restauración de corales. Hasta ahora se ha hecho con compañías porque no hemos tenido los mecanismos para poder que sea todo el mundo como debería de ser, porque todo el mundo que entra a ese arrecife y que puede disfrutar de todos esos peces y todos esos corales, gracias al trabajo de la fundación, debe de colaborar. Claro. Yo diría que es hasta una obligación como dominicano uno colaborar para que sus recursos sean preservados. Claro. Entonces nosotros eventualmente sí, para todos los públicos, exceptuando los comunitarios de Sosúa, o sea, los comunitarios de Sosúa con su cédula van a poder entrar gratis al área, claro. Pero eventualmente las áreas bajo el proyecto Coral Maguá, toda entrada a esa área va a ser con brazalete, como todas las áreas protegidas de este país y del mundo entero. Claro. O sea que estamos camino a eso. Pero el tema es que Atabey, en el proyecto Coral Maguá, es un área de turismo autosostenible en el cual nosotros le queremos demostrar al mundo que haciendo las cosas bien hechas, sí se puede tener una comunidad en donde florezca la economía y florezca también nuestra madre naturaleza. Bueno, excelente, señores. Finalmente, porque ya van 34 minutos de grabación, ya hay que ir bajando el video. ¿Cuáles son los planes futuros en el proyecto de la Fundación Ecológica Maguá, Global Coalition, etcétera? Los planes a futuro. Bueno, a pesar de esta situación, tú sabes. Hay muchos. No, esta situación yo creo que la celebro mucho. Sí. Ha sido algo que ha dado a conocer el proyecto. Así que yo creo que ha sido una situación muy positiva y ha llamado mucho a la conciencia y también nos ha demostrado a nosotros cuán consciente está la gente hoy en día, que no es lo mismo que antes. No. Antes nadie ni sabía lo que era un coral ni un arrecife de coral. La gente hoy en día sabe que los corales son importantes y que tenemos todos que defenderlos como dominicanos. Claro. Entonces hay muchos planes, no termino, sí comienzo, pero básicamente entre la Fundación Maguá y Global Coalition se está haciendo un jardín de corales alrededor de Atabey, el cual la verdad que nos tiene muy emocionados porque los corales que se han plantado van muy sanos, van muy bonitos, ya está creando hábitat para muchas especies, incluso especies de peces en peligro de extinción. Wow. El otro día vimos en el Santuario de los Domos un mero de Nassau o un mero batata,
que es una especie que está prácticamente extinta en nuestras aguas por sobrepesca, y vimos ese espécimen. También nosotros tenemos ahí el Banco Nacional de Dendrogiras o coral pilar, que es una especie de coral que está extinta funcionalmente en la naturaleza. Extinto funcionalmente quiere decir que hay tan pocos individuos remanentes que la especie no es capaz de reproducirse sin intervención humana. Nosotros hicimos un rescate nacional en todo el país de esa especie y tenemos el Banco Nacional de Dendrogira de la República Dominicana, conocido como Misión Unicornio Marino. Tenemos el laboratorio para reproducirlas y conservar la mayor parte de su identidad genética, pero en el mar tenemos muchísimos individuos en el santuario de coral pilar que está en Atabey. Ok. O sea, que eso es como un pequeño reservorio, un pequeño laboratorio también para la preservación y la conservación de especies que se creían en peligro de extinción. Exactamente. Oye, la importancia. Si la remueven, obviamente ese movimiento dañaría completamente todo eso alrededor, pero encima de eso, si la arrastraran, además de las consecuencias que asumiría quien osara, si la arrastraran, la cantidad de metros cuadrados de molido arrecife de coral sería una cosa increíble. Wow. Sí. ¿La cantidad de cuánto sería la multa? La multa. ¿De cuánto sería la multa? Yo no recuerdo bien, honestamente, la sanción administrativa, pero creo, si no me equivoco, eso está en línea, eso se puede averiguar. Yo creo que son 70,000 pesos por ahí, el metro cuadrado de arrecife de coral demolido. Okay. No recuerdo bien la sanción administrativa y me la he leído 20 veces y la he trabajado 20 veces, pero no me acuerdo a ciencia cierta, pero anda por ahí. Cada metro cuadrado. Mi compañera pregunta, ¿cuántos regidores fueron los que aprobaron ese? No lo sé. Yo no. Porque el Consejo a unanimidad. A unanimidad, compadre. Dígame algo, usted quiere decir algo. No, sí. Que para ya hablar sobre los planes futuros, primero resaltar de que todo lo que se ha hecho a través de Global Coalition no puede tener continuidad sin los esfuerzos que ha hecho la Fundación Magua realmente, porque nosotros podemos estar ayudando a la reforestación del área con corales, pero el monitoreo y toda la parte de restauración real que está pasando en la bahía de Sosúa ha sido demasiado por todos los esfuerzos que la Fundación Magua ha hecho, y para nosotros es muy importante resaltar esta colaboración porque ha sido bastante fructífera. Claro. Entonces nosotros también tenemos unos tanques de coral, de microfragmentación de corales en Isla Academy, que Isla Academy es una escuela acá de Sosúa donde se hace microfragmentación, que es una técnica para acelerar el crecimiento de los corales. Y estos corales entonces los estamos llevando a los domos que se están creando alrededor de Atabey, y ahora mismo tenemos alrededor de 700 corales alrededor en 8 domos, y el objetivo es poner alrededor de 20 o 25 domos y plantar 2.500 corales. Entonces, sumándole que en el santuario de Dendrogiras debe de haber, mal contado, no tengo la data en la mente ahora, pero mal contado deben de haber por lo menos 4,000 y pico de fragmentos de coral, que ya también pertenece a una iniciativa que la construcción de esos domos se hizo entre Global Coalition y la Fundación. Bueno, mucha información, ¿verdad? Sí, en estos 39 minutos, ahí está todo entonces explicado correctamente, todo lo que queríamos saber. Le damos las gracias a Manuel Alejandro Rodríguez Redondo y a Lía Hiraldo por edificarnos a nuestra cuenta y por informarnos sobre la conciencia de este tipo de proyectos y los perjuicios que tendríamos en caso de que la estatua fuera removiera. Saludos, buenas. Señores, Randy Adak de este lado nuevamente. Estamos en este momento haciendo una segunda parte del contenido sobre que estamos haciendo aquí en Sosúa. Nos encontramos con el sacerdote párroco de la iglesia de la parroquia San Antonio de Padua, de aquí de Sosúa, el señor Johnny Espinal. Johnny
en conjunto con organizaciones del sector evangélico, de la iglesia evangélica, el señor Severo, no recuerdo el nombre, el Severo de la iglesia evangélica, la sala capitular de Sosúa, Consejo de Regidores, aprobaron a unanimidad el retiro de la estatua de la diosa Atabey, que es una estatua que está en la playa de Sosúa, en el centro de la playa de Sosúa, por este lado. Entonces, esa estatua, es bueno que se escuche. Esto es un contenido inédito lo que vamos a hacer, porque hasta ahora no se había escuchado la voz de ellos. Se ha escuchado voz de influencers, amigos, opiniones de influencers, opiniones de la persona de la Fundación Ecológica de Maguá, son amigos de nosotros también, que son las personas que colocaron esa estatua ahí, Global Coalition, pero la opinión de la persona que hace la denuncia la van a escuchar ahora en este video aquí, que le agradecemos muchísimo de verdad, sacerdote, por dejarnos entrar a su hogar para dar su opinión y su versión. Yo quiero hacerle unas cuantas preguntas, y la primera pregunta que le voy a hacer es: ¿cuál es la motivación que tiene la iglesia o el sector religioso para el retiro de la estatua Atabey de la profundidad de la bahía de Sosúa? Que yo sepa, desde hace ya varios años atrás, el señor ministro, secretario de Turismo en aquel entonces, Felucho Jiménez, querían poner una estatua, pero más afín con nuestra cultura dominicana. Sí, una estatua de otro tipo, ya sea de la Virgen, como han hecho algunos, de poner un bulevar a la Virgencita. Es un ejemplo. No necesariamente tenía que ser, pero otra imagen que tuviese más conexión con lo que es nuestra fe eminentemente cristiana, ya sea católica o evangélica, pero sí fe cristiana. Cosa que no vemos en esa estatua de Atabey, sino lo que vemos más bien es un estadio superado del pensamiento de la cultura aborigen. O sea que así como existieron los dioses griegos, los dioses romanos, los dioses de nuestros aborígenes, a quienes ellos le llamaron así fuerzas naturales o elementos de la naturaleza creados por Dios. Entonces, esto toca un elemento básico, fundamental de nuestra fe cristiana, que es nuestro seguimiento al Dios único y verdadero, que es el creador del mundo, del orbe y todos sus habitantes, de todo lo que existe, ¿verdad? Y creador de todo eso que ellos llaman dioses, el dios de la fertilidad, el dios de las aguas, o las diosas de las aguas, como en este caso Atabey, como le llaman, la diosa de la fertilidad. Todo eso que va haciendo el mundo es propio ya de una fuerza mayor, de un poder o una inteligencia ordenadora, filosóficamente hablando, que nosotros denominamos Dios. Para nosotros es Dios a quien rendimos nuestra pleitesía, a quien rendimos toda nuestra adoración y a quien nos entregamos. Entonces, la diosa Atabey creemos que es parte de una mitología que ya está superada. Es una mitología que ha quedado eminentemente superada por todas estas religiones revelacionistas, como lo es el cristianismo, como el judaísmo, como lo es hasta el islam, las grandes religiones en el mundo que apuntan hacia un Dios único y verdadero y no hacia fuerzas naturales o deidades de tipo natural, así, para expresarle algún culto o cánticos o algún ritual, como lo hacen con esto de la diosa Atabey, ¿verdad? Entonces yo creo que ya eso primeramente es algo superado y no responde a nuestra cultura dominicana, latinoamericana, caribeña, a nuestra cultura en general en Occidente.
¿verdad? Y otra cosa y es que yo me pregunto, ¿y todavía hay taínos a los que se le puede servir, que pueda servir esa escultura para el culto? Hay taínos, hay indígenas a quienes les puede servir esa escultura de Atabey. ¿eh? Los mismos taínos, saben ustedes, que una vez que se convirtieron al cristianismo, pues ellos abandonaron todas esas prácticas que podríamos decir paganas, se convirtieron al cristianismo. Entonces, no me parece acertado pues que estemos reviviendo esas tradiciones indígenas pues en un pueblo que es mayoritariamente cristiano y que tiene muy poca ascendencia taína, con la mayor mezcla de españoles y africanas, vamos a decir. Entonces, muchos se valen decir que esa estatua o escultura de la diosa, a esa diosa, es parte del arte, de la cultura, ¿verdad? De la religión. Pero yo no creo tanto que sea así, porque la verdadera y auténtica religión es la nuestra. Por ejemplo, la religión católica que trajo las universidades al país, trajo los hospitales, trajo los orfanatos, trajo nuestro idioma, la ciencia, el arte, la cultura, en fin, nuestra manera de razonar, los derechos humanos, el calendario, la forma misma de vestir, todo eso que no se comparte con ese estilo de vida o ese razonar mítico de los aborígenes. Entonces, vuelvo y reitero, yo me pregunto, de existir aborígenes en este tiempo, ahora, aquí, ahora, ¿estarían viviendo esas prácticas o no bien habrían dejado para decidirse por como lo han hecho, como de hecho ha sucedido? Muchos indígenas que se han bautizado y han acatado la religión cristiana, toda esta religión revelacionista que es la del único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? Aunque de algún modo podríamos decir que en esa religión mítica, en todas esas estatuas y culturas de dioses, de las deidades míticas de los aborígenes, al igual que podríamos decir, como ya le dije, los griegos y los romanos, podríamos ver como una especie de acercamiento a lo divino, un acercamiento a lo divino. Pero todos esos dioses o diosas tienen su origen en el Dios único y verdadero, que es el Dios a quien adoramos. Entonces, en realidad de verdad no son dioses o diosas, sino que más bien son esas fuerzas naturales, esos elementos naturales de los cuales nos habla el cántico de Daniel, por ejemplo, en la Biblia, que todas las criaturas alaben al Señor, y va mencionando todos los mares, las aguas, los ríos, los peces del mar, todo eso que forma parte de la ecología, del medio ambiente que tanto nosotros defendemos, y no lo vemos como de manera como de dioses, sino más bien como parte de todo un cosmos organizado y sostenido por esa inteligencia ordenadora a que nosotros le llamamos Dios. Entonces, no creo que valga la pena estar defendiendo un asunto así como esa escultura, la escultura de Atabey, porque no tiene sentido en realidad de verdad. Yo no le veo sentido. Dicen que se ha capitalizado para un asunto de orden ecológico, medioambiental, para proteger los corales de la playa y todo eso. Pero yo creo que esto es como una artimaña, una manera, una estrategia que han usado para meter esa imagen, porque la defensa de esos corales y del medio ambiente fácilmente se pudo haber hecho con otra
imagen que no pudo haber sido esa diosa Atabey, pudo haber sido con alguna otra figura de mayor trascendencia, de mayor significado, de mayor impacto para toda la comunidad, para todas las gentes, que esa imagen. Y vuelvo y les digo, recuerden que algunos nos han hecho pasar como si nosotros fuésemos ignorantes, y algunos han dicho hasta estúpido, parece que están revelando pues lo que en realidad ellos llevan, sí, porque todo aquel que habla de esta manera se está transparentando sobre lo que es. Entonces, vuelvo y les digo, si se trata de arte, de cultura, de ciencia, pues sépanse ustedes que la religión católica, el catolicismo fue que trajo todo esto. Enalteció las artes, elevó el pensamiento, el espíritu humano a través de las universidades. ¿Quién fue que fundó Se ha capitalizado esto lo de la diosa Atabey aplicada al medio ambiente, pero también nosotros fácilmente hubiéramos podido tener otra imagen que conectara más con la gente, con la cultura, con la costumbre, con el ordenamiento de todo nuestro sistema de vida. Hubiéramos podido tener pues una imagen que pudiera ser utilizada para favorecer el medio ambiente, para cuidar los corales de esa manera. No necesariamente tuvo que ser, porque tuvo que ser la diosa Atabey. Y yo también me pregunto, ¿cuál es el afán, cuál es el empeño de mantener esa figura? Si ya he dicho que desde antes, con tiempo del ministro Felucho Jiménez, porque ya eso hace muchos años, se quiso poner una otra escultura, pero más de índole cristiana, y no se hizo. Entonces, parece ser que hay un grupo que está empeñado en eso. No sé movido por qué tipo, cuál es el motivo, la causa por la cual, qué es lo que lo motiva a ellos. Pero disculpe, eso fue una inversión, una donación al país para... sí. Mire lo que dice el compadre. El compadre lo que dice es mi compadre, Oval Ureña se llama. Él lo que dice es, no sé, quizás no se escuche bien el micrófono, que esa estatua fue una donación internacional al país, internacional. De acuerdo a lo que me han dicho, ahí costó como unos $25,000 traer esa escultura aquí, pero entonces es una estatua, escultura bastante costosa. Una pregunta, padre, disculpe, una de las preguntas, son varias preguntas. ¿Y cuáles otras organizaciones, aparte de la Iglesia Católica, están, vamos a decir, apoyando la iniciativa de retirar la estatua aquí en Sosúa? No sé si ustedes le han preguntado al común de la gente de aquí, por ejemplo, de este barrio de los Yaramicos, y en otros lugares han ido a otros lugares de aquí de Maranata, Sosúa Abajo, Villa Progreso y demás, y les han preguntado a esas personas comunes sobre la estatua, a ver qué le van a decir, y yo no creo que estén a favor de ella, sino todo lo contrario. ¿Cuántas parroquias existen aquí en Sosúa específicamente? El municipio de Sosúa tiene 4 parroquias: Sabaneta, Cabarete, Sosúa aquí y La Unión. Sí. ¿Están todas unidas en el mismo objetivo? Sí, tenemos la zona pastoral de aquí de Sosúa, y creo que todos los sacerdotes vamos en esa misma página, estamos en esa misma sintonía. Y no solo nosotros aquí sino es la iglesia, es un asunto no solo de aquí, sino es un criterio de nuestra fe cristiana, católica o evangélica, ¿no? Es un asunto no ya nuestro solo, sino que es de toda una cultura occidental, de toda la cultura occidental, ¿verdad? Todo Latinoamérica, el Caribe,
Entonces, yo creo que podemos hacer, si ellos quieren, los mismos que están propugnando porque se deje esa escultura y que hablan a favor de esa diosa, podríamos tener una especie de sano debate y platicar entre nosotros y discutir y meternos más en la tertulia y meternos más a profundidad. Eso es importante. Sí, porque es que se ha estado hablando muy de manera ligera. Y ¿Ustedes no se han acercado a la Fundación Ecológica Magua a dialogar con ellos, que son los que tienen la escultura ahí en medio del mar? no, de verdad que no hemos hablado. Yo no he tenido tiempo desde que salieron todas estas informaciones. Yo no he tenido tiempo porque he estado bien ocupado. Ellos no se han acercado donde ustedes tampoco. Ellos no se han acercado. Y lo que quiere confunda nuestra fe cristiana, que no confundan los valores de nuestra cultura, porque ese es un valor fundamental de nuestra cultura, porque ellos hablan de cultura, ¿verdad? Sí. Y de arte, y ya quizás de derechos humanos. Entonces nosotros estamos defendiendo algo que es propio de nuestra cultura, del arte, de nuestra civilización caribeña, latinoamericana, occidental. Una pregunta, padre, entonces, porque según yo he investigado, sale muy costoso remover la escultura, muy costoso, muchos millones de pesos. Yo lo que pregunto, padre, entonces, a modo de solución, si colocasen, vamos a decir, al lado de esa escultura, otra escultura, ya de índole católico, la imagen de la Virgen o algo, ¿usted estaría de acuerdo? ¿O deberían de sacarla definitivamente a la que está y sustituirla por otra a modo de solución? ¿O qué solución usted podría plantear para el problema, para la situación? Me parece que se podría ya darle otro matiz y ponerle, como usted dice, otra, que yo también he pensado en eso, en otra escultura de índole más de tipo pues religioso, cristiano, de nuestra cultura, y para hacer ver a la gente que todo desde un principio ciertas culturas pensaron el orden del universo y todo en sentido mítico. Desde la mitología fue entendido el mundo y que luego fue dando paso a lo que es pues todo esta cultura occidental cristiana del Dios único y verdadero, ¿verdad? Con tal, o sea, que todo viene de acá y pasa hacia allá, es decir, desde todo el ámbito de la mitología, con lo cual en sus inicios se llegó a entender la creación, el mundo y todo eso, el quehacer del pensamiento, incluso en torno a la antropología, en torno a toda la creación, ¿verdad? El mundo, el universo. Pero que eso, pues, dio paso a lo que es hoy toda esta realidad de la revelación de la cultura cristiana, vuelvo y reitero. Entonces, el apóstol Pablo podría ver en todo eso, cuando él, por ejemplo, fue a aquel panteón. Disculpe, ¿qué dice la Biblia sobre las esculturas que no son cristianas? Eso se podría ver desde el punto de vista de la idolatría, de los dioses paganos que son erigidos, dioses paganos, y que Dios reprueba. Para Dios no es bueno, o sea, esos dioses paganos a los cuales se les rinde homenaje, adoración, como hacen con la diosa. Porque ellos dicen exactamente, ellos lo que alegan, que no es adorar, que ellos lo que van a bucear a la imagen no es para adorar a la diosa, sino es como un asunto de conocer la cultura taína y de conocer que eso era una diosa, eso como promoviendo la cultura taína, que eran nuestros ancestros. Es lo que yo alega. Pero, que no es adorarla que van, sino como para que conocer, promover la cultura taína, básicamente, y proteger el medio ambiente.
es que eso crea confusión para nuestra fe cristiana, crea confusión en la gente, porque es reavivando, revalorizando, trayendo desde allá una cultura que ya está en caída, decaída. O sea, ya no es una cultura, no tenemos indígenas, como he dicho, y muchos de esos indígenas, pues como decía, se convirtieron también al catolicismo, a la fe cristiana, y desistieron de ese tipo de fe, de ese tipo de mito, de ese tipo de religión mitológica que existía incluso aún entre ellos.